Muy bien, pues buenas noches a todos, a todas. Vamos a iniciar con esta clase, la tercera clase sobre la oración. Y les invito a todos que vamos a hacer una oración para poner delante del Señor este discipulado, para que Dios hable a nuestras vidas y podamos estar en el mismo canal. Vamos a ver hoy, Señor, enséñanos a orar. Y bueno, es la explicación del Padre nuestro, en pocas palabras. Así que vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias porque eres bueno. Ponemos delante de tu presencia este tema, Señor, sobre la oración, que es tan importante. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, nos guíe, nos enseñe y que podamos, Señor, participar de esta enseñanza y que podamos crecer juntos en la fe, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya sabemos la dinámica, es solamente si hay preguntas que sean del tema o comentarios tienen que ser El breves. circulito verde con azul, la bola verde con azul. Micrófonos cerrados, apagados, sí, por favor. Y nada más breves en sus comentarios para poder todos participar. Y de preferencia vamos a dejarlos para el final para poder terminar la clase de hoy. Así que el tema es, Señor, enséñanos a orar. Y bueno, lo primero que quiero decirles esta noche es que la oración es hablar con Dios. Amén. Ya lo habíamos definido la pasada, lo habíamos dicho que es el concepto más sencillo de la oración. Así que la oración es hablar con Dios, es la definición más sencilla, más práctica. Y bueno, ¿qué hacemos durante la oración? Debemos de estar conscientes de que nos estamos acercando a Dios, nuestro Padre, cuando oramos, ¿sí? Cuando oramos, nosotros entramos en su presencia y podemos tener esa comunicación con Él de dos vías, podemos hablar y Él nos puede escuchar también. Así que es muy importante que tengamos bien claro eso. Cuando oramos, hablamos con nuestro Padre Celestial. Y es importante también comprender y entender que Dios está junto a nosotros cuando oramos. Cuando nosotros hablamos con Él, su presencia, su Espíritu Santo está con nosotros. Así que eso también es muy importante que lo tengamos bien claro. Y la comprensión de que Dios está realmente presente es lo que hace la oración algo vital y poderoso. Muchas veces pensamos que estamos hablando al aire y por eso mucha gente se le hace aburrida la oración porque no entiende o no comprende el valor que tiene platicar con Dios, que es el que nos hizo, es nuestro Padre, es quien nos ama. Cuando hablamos con Él, esto nos da vitalidad, nos da fortaleza, nos da guianza, nos da sabiduría. Entonces, es importante que tengamos claro eso. También vimos una definición la clase pasada que dijimos que la oración es presentar una situación delante del Señor. Significa que nosotros nos presentamos delante de Él, exponemos nuestra situación, hablamos, pero también tenemos que escuchar la respuesta de Dios. La oración no nada más es presentar peticiones, es escuchar la respuesta de Dios y hablar su voluntad. ¿Qué significa? Que no siempre Dios va a responder como queremos, porque a veces Él tiene planes diferentes. Entonces, si Dios dice algo con respecto a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, nuestro trabajo como creyentes, como hijos de Él, es escuchar su respuesta y hablar su voluntad en esta situación. Nosotros queremos a veces que Dios sane, prospere, provea, nos guíe, y Dios a veces tiene algo diferente, pero aquí lo importante es qué es lo que Dios quiere y entrar bajo su voluntad. Prácticamente la oración es traer el cielo a la tierra. Por eso el Padre nuestro dice que se haga su voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Amén. Ahora, hay algo muy importante cuando Jesús estaba en la tierra, dice que los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Aquí hay algo muy importante. ¿Por qué Jesús les dice, por qué los discípulos le dicen a Jesús que los enseñe a orar? ¿Por qué no le dijeron, Señor, enséñanos a evangelizar, enséñanos a ganar almas? ¿Por qué orar? ¿Por qué creen que le están pidiendo eso a Jesús? ¿Alguien me puede decir en esta noche por qué cree que Dios le estaba pidiendo eso, los discípulos estaban pidiendo eso? Que Yo les le hubiera preguntado lo mismo, pastor, para saber cómo hablar con Dios, cómo escucharlo y pues qué mejor que tener la conexión con Él y Él te puede sacar de cualquier duda y te puede dar cualquier respuesta que podrías tener a lo largo del camino, ¿no? Amén, es correcto, Gabriel. Ahora, yo pienso que ellos veían la vida de oración que tenía Jesús y el poder que había en la vida de Jesús cuando él actuaba. O sea, Jesús tenía una fe muy tremenda, pero había una conexión con el Padre. Yo creo que eso es lo que veían sus discípulos. Por eso le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Necesitamos orar como tú oras, porque a lo mejor nuestras oraciones no tienen poder o no nos sentimos guiados, ¿sí? Y bueno, la oración era algo vital, era algo básico, algo elemental en el ministerio de Jesús, y Jesús quería que también fuera vital en nosotros, ¿sí?
Por eso respondió dándoles con lo que comúnmente se llama el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es un modelo de oración, no significa que tenemos que estar haciendo la oración tal y como viene ahí. Es un modelo para que oremos. Y bueno, Jesús y la oración, ¿qué es lo que Jesús enseña o qué hablaba Jesús? Vemos en los evangelios, precisamente en el evangelio de Mateo, unos versículos antes de explicar el Padre Nuestro, él les dice a los discípulos, dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro, dice, que ya no han obtenido toda su recompensa, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar. Y versículo 7 dice, y orando no uses vanas repeticiones, o no uses mucha palabrería, o no seas muy extendido en tu elocuencia. ¿Por qué Jesús dice eso? Bueno, porque usaban la oración como un medio de mostrarse como que hablaban con Dios. Pero Jesús dice, es algo íntimo, es algo que tú tienes que tener, cierra tu puerta y hay una intimidad con Dios, habla con Él y Dios te va a recompensar en público. Pero si se fijan, el Padre Nuestro en muchas iglesias o en una religión se usa mucho como un ritual. O sea, tienes que decir tantos Padres Nuestros, tantas Aves María, tantas cosas. Es un ritual, o sea, por eso se dice, no uses vanas repeticiones, no lo repitas como si fuera algo mágico, como si fuera un arma nada más así de repetir. O sea, eso no es lo que quería Jesús para nosotros, ¿sí? Y obviamente Jesús, cuando le dicen, enséñenos a orar, los discípulos habían visto la vida de Jesús. Y un día le dicen esto, enséñenos a orar, porque habían visto que Jesús tenía una vida devocional, una vida poderosa en oración, y ellos era algo que necesitaban. Así como tú y yo necesitamos esa comunión, esa oración, esa vitalidad, bueno, ellos también la tenían. Y bueno, citando a Lucas 11:1, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y entonces, aquí me llama la atención cómo los discípulos le dicen a Jesús, así como Juan está enseñándoles, o sea, queremos que tú nos enseñes. Ahora, yo no sé si hicieran un congreso de oración, ¿cuánta gente de ustedes? Es más, vamos a decir, si haríamos una reunión de oración, ¿cuántos irían a la reunión de oración? O sea, no estoy hablando de un congreso, vamos a hablar de una reunión de oración. Muchas veces queremos que en una reunión pasen cosas así bien poderosas, pero no queremos pagar el precio, o sea, queremos que Dios nos dé sin entrar a su presencia, a su trono. Entonces, aquí es importante que ellos estaban bien conscientes de lo que le estaban pidiendo a Jesús. Y bueno, ¿qué hace Jesús entonces? Les enseña el Padre Nuestro, ¿sí? Es una oración que es corta, es un modelo de oración, ¿sí? Y bueno, vemos en el Evangelio de Lucas que son 3 versos y en el de Mateo son 5 versos, aunque habla casi lo mismo, solamente que en el Mateo agregan otros versículos. Mire, déjame leerle el de Lucas. Dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lo dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Eso es lo que dice Lucas, pero en Mateo se agrega otro versículo, otra parte, dice Mateo 6:13, segunda parte, dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Hay un pedazo que está descongelado para que hacer plato. Este modelo que Jesús les enseña a los discípulos, y es una forma de cómo es un modelo de, o sea, cada versículo, cada frase que usa Jesús es como para que aprendamos a acercarnos al Padre. Entonces, voy a ir explicándolo y ahorita si hay preguntas, las pueden hacer, voy a ir explicando en qué consiste el Padre Nuestro. Yo les aseguro que muchos de ustedes lo oraron muchas veces, incluso hasta de niños le dijeron, de castigo, ahora tiene que decir 5 Padres Nuestros, ¿sí? Y a veces ni siquiera sabíamos lo que estábamos diciendo, simplemente nos decían que teníamos que hacerlo y lo hacíamos por obediencia, pero el significado es muy importante. Entonces yo quiero ir explicándote verso a verso lo que significa el Padre Nuestro. La primera parte, Padre Nuestro que estás en los cielos. Lo primero es, cuando nosotros oramos, la oración va dirigida al Padre, no va dirigida a nadie más, no va dirigida a ningún santo, ninguna virgen,
a ninguna persona en especial, simplemente va dirigida al Padre. Entonces, ¿cuál es nuestra posición cuando nosotros oramos? Bueno, oramos como hijos. Amén. Esa es la forma. Nuestra posición es, Jesús le recordó a sus discípulos cuál era su posición. Cuando vemos a Dios en oración, cuando vamos a orar, debemos presentarnos como hijos de Dios, ¿sí? Es nuestro derecho de pacto llegar a Él naturalmente como sus hijos hacia un Padre terrenal. Cuando un hijo quiere hablar con un papá, simplemente se dirige a Él, obviamente con respeto, y habla con Él. ¿Qué nos da ese privilegio? Bueno, Romanos 8:15, 16 nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción con el cual clamamos Abba Padre. Y entonces nosotros podemos acercarnos a Dios confiadamente a su trono de gracia para poder hablar con Él. Y es un privilegio solamente para quienes, para sus hijos, ¿sí? Ahorita voy a explicar más adelante. No todo el mundo le puede llamar a Dios Padre, o sea, a lo mejor le pueden decir, pero a lo mejor no significa que sea su Padre, porque Jesús fue el que enseñó a orar de esta manera, ¿cómo? Dirigiéndonos al Padre. ¿Se acuerdan ahorita que citaba el versículo de Mateo, donde les dice que si vas a orar, que te diriges al Padre en lo privado? Entonces, desde ahí Jesús le está diciendo, la relación entre ustedes es entre Padre e Hijo, ¿sí? Y solo Él garantiza que podemos establecer una relación con Dios y llegar a ser miembros de su familia. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. ¿Por qué somos hijos de Dios? Bueno, porque es una relación que tenemos nosotros a través de Jesucristo. Cuando Cristo muere por nosotros en la cruz del Calvario y nosotros creemos en ese sacrificio, nos convertimos en sus hijos por la fe. Amén. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, no dice a todos los que van a la iglesia, dice a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Amén. Eso es lo que vemos en esta primera parte. Jesús quiere que entendamos que nuestra posición es como hijos venir delante de su presencia. Amén. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta en este punto que acabo de empezar a explicar? ¿No? Perfecto. Muy bien. Vamos a avanzar. Bueno, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios no se dirigía a Dios como Padre. Si ustedes revisan las oraciones en el Antiguo Testamento, nadie le hablaba de Padre. Cuando hablan de Padre, era cuando se dirigían a Padre de Israel, ¿sí? Pero no le decían a él papá, como nosotros. Incluso Jesús fue más allá. Jesús dijo, le pueden decir Abba Padre, o sea, papito, o sea, papi, o sea, como una confianza, como una cercanía, ¿sí? Una relación de amistad profunda, ¿sí? Hasta donde sabemos nosotros los santos excelentes del Antiguo Testamento, como Abraham, José, Moisés, David o Daniel, cuando se pusieron de rodillas o cuando oraron ellos solos en su recámara o en algún lugar, ninguno se atrevió a decirle a Dios Padre, ¿sí? Vemos en Génesis, por ejemplo, 15:2, Abraham le dijo, Señor Jehová, ¿sí? Vemos otro que Jacob dice, Dios de mi padre. Moisés dice, oh Jehová, o sea, Daniel dice, Señor Dios grande, y en Nehemías le dice, Jehová Dios de los cielos. Entonces, tú y yo, mi hermano, mi hermana, tenemos ese privilegio de acercarnos a Dios como hijos y llamarle Padre. Esta es una bendición que no tenía. Es más, hay otras religiones que yo sepa, no hay religiones que le digan a Dios Padre. O sea, si tú ves a los musulmanes, si tú ves a los hindús, no se dirigen a Dios como Padre. O sea, simplemente le dicen Dios o tienen un nombre, pero no le dicen Padre. Y ese privilegio es algo que tú y yo tenemos y que tenemos que disfrutar y aprovechar. Amén. ¿Hasta aquí alguna pregunta de este primer punto? ¿No? De todos modos, ahorita al final les paso el bosquejo para que lo tengan. Yo sé que están apuntando algunos, pero se los voy a pasar, nada más que no se los paso antes porque luego no me hacen caso. Número 2, santificado sea tu nombre. ¿De qué habla santificado sea tu nombre? Ese Padre nuestro que estás en los cielos, lo primero es una oración al Padre que está en el cielo. Y después dice, santificado sea tu nombre. Aquí nuestra actitud es de adoración. Entramos a su presencia adorando. Jesús les instruyó a los discípulos que esa era la forma correcta de entrar, ¿sí? Aunque somos sus hijos amados, no entramos corriendo a su presencia de manera respetuosa, no le faltamos al respeto, simplemente entramos con reverencia, con gratitud, con acción de gracias. Salmo 100, versículo 4 dice, entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y ¿qué? Alaben su nombre. Esa es una forma de entrar a la presencia. No entramos pidiendo inmediatamente. Entramos primero dirigiendo nuestra oración al Padre, después lo alabamos por lo que Él es y posteriormente vienen las otras cosas que vienen parte de la oración. Cuando hablamos de santificar, ¿qué estamos haciendo? Le estamos dando honor a Dios. Significa hacer santo,
significa purificar, consagrar, tratar con respeto o reverencia, apreciarlo por quien es Él, estimarlo y atesorarle. Entonces, cuando estamos hablando, le estamos dando un valor muy importante en nuestras vidas a Dios y por eso entramos así, santificado sea tu nombre. Amén. Leemos el Salmo 9:10 y dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Porque este salmo es algo precioso. David podía entrar con esa confianza ante el Padre, pero sabe, si usted ve la forma que se dirigía a David, yo no veo que le dijera Padre. Hablaba de Dios, el Eterno, magnífico, o sea, le daba unos términos muy bonitos, pero no le decía Padre, ¿sí? Y el salmista no afirmó que lo que pudieran pronunciar el nombre de Dios confiarían en él. Dijo que los que conocen el carácter de Dios, o sea, los que conocen su nombre, ellos podrían hablar con confianza. Entonces, mi hermano, mi hermana, en la medida que tú y yo conozcamos a Dios, en la medida que profundicemos con Dios, vamos a poder confiar más en Dios. ¿Por qué? Porque lo vamos a conocer. Y entonces, por eso este salmo dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Entonces, eso es lo importante. Conocer el nombre de Dios tiene que ver con relación. De manera que cuando decimos santificado sea tu nombre, ¿qué estamos haciendo? Hablamos del carácter de Dios y la persona de Dios. El nombre de Dios es poderoso, ¿sí? Y el nombre de Dios debe ser exaltado hasta lo más grande, ¿sí? Santificar, ¿qué significa? Apartar, hacer algo especial. Santificamos un nombre, es algo diferente, es apartado, es especial, ¿sí? Hay algunos sinónimos de santificar, que es glorificado, honrado, exaltado, reverenciado, apreciado. ¿Qué significa? Que yo puedo acercarme a Dios y decirle, Padre nuestro, seas honrado, seas exaltado, seas bendecido, seas exaltado sobre todo. Entonces son formas de poderle decir a Dios, ¿sí? Y obviamente santificados a tu nombre. Si tú y yo conocemos más nombres de Dios, por ejemplo, le podemos decir el Eterno, Jehová Jireh, Yahvé es otro de sus nombres, Adonai. Entonces, hay muchas formas en las que podemos acercarnos en los nombres de Dios y entonces es importante conocerlos para podernos acercar de esa forma delante de Dios. Segunda parte de esta oración del Padre Nuestro es, venga tu reino. Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, pero la Biblia de lenguaje sencillo explica un poquito más lo que significa que venga su reino. Cuando se está diciendo venga tu reino en la versión del lenguaje sencillo, dice, ven y sé nuestro único rey, que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. Si se fija, da más claridad, porque no decirle venga tu reino, Señor, sé nuestro rey, estamos bajo tu autoridad, y no nada más eso, nos sujetamos aquí en la tierra como se sujetan en el cielo, como te obedecen en el cielo, que tu voluntad se cumpla tanto en la tierra como en el cielo. Entonces, eso explica cuando le decimos, Señor, después de que te diriges a Él, de que lo alabas, ahora le dices, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres, quiero bendecirte, quiero reconocer que tú eres soberano. Y el reino de Dios, ¿qué significa? Que es el gobierno soberano de Dios, es hacer la voluntad del rey en la tierra. Así como se hace en el cielo, también en la tierra, que se haga su voluntad. ¿Y esto qué trae? Trae paz, trae justicia, trae gozo a los que deciden hacer su voluntad. Cuando tú y yo nos sujetamos a la voluntad del Padre, ¿qué es lo que pasa? Viene como resultado paz, viene justicia y viene gozo. Entonces, eso es cuando tú y yo le decimos, venga tu reino, Señor, hágase tu voluntad, o sea, que se cumpla, me sujeto a tu voluntad para que tú obres, Señor, y seas magnificado. También cuando decimos, venga tu reino, estamos diciéndole en pocas palabras a Dios, Señor, venga tu reino a mi vida. ¿Qué significa? Que tu reino se establezca en mi vida. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar primeramente su reino y su justicia para que todas las cosas sean añadidas. Venga tu reino, Señor, a mi familia. Señor, venga tu reino a la iglesia. ¿Qué significa eso? Padre, orar para que la voluntad de Dios se cumpla en los pastores, en los líderes y nos dé sabiduría, gracia y favor. También le decimos, Señor, venga tu reino para que la cosecha de almas sea multiplicada, ¿sí? Mateo 9:37 dice, entonces sus discípulos, les dijo a sus discípulos, ciertamente la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por eso, pedid al dueño de la mies que mande obreros a recogerla. Y también le decimos, Señor, hágase tu voluntad, ¿dónde? En nuestra nación. La única esperanza de nuestra nación o del mundo son las oraciones del pueblo de Dios. Entonces tenemos que entrar en la autoridad y tomar esa posición como hijos de Él en oración. Amén. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna pregunta?
¿Todo bien? Muy bien. Excelente. Bueno, continuamos. Ahorita va a haber tiempo para preguntas y comentarios. Bueno, tercer punto. Hágase tu voluntad, ¿sí? Como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo, ¿qué significa? Que en el cielo hay una sola voluntad, y esa es la voluntad de Dios. No hay, nadie puede hacer lo que quiera, ¿sí? Es solamente que nosotros nos sujetamos a lo que Dios quiere hacer. No hay discusión, o sea, Dios dice, se hace así y no hay otra cosa, ¿sí? La voluntad de Dios se hace gozosa y automáticamente. Cuando nosotros decimos, hágase tu voluntad, debemos aceptarla gozosamente y en obediencia, ¿sí? Y en el cielo no hay división, solo es sí, amén, Señor, que se haga tu voluntad. Igual debería ser en nosotros en la tierra, pero lamentablemente a veces nuestra perspectiva de la vida no nos permite decir amén a todo al Señor, porque a veces queremos que se haga nuestra voluntad y no la voluntad del Padre. Y es ahí donde a veces batallamos para que Dios obre en nuestras vidas. Amén. Que se haga tu voluntad en la tierra. ¿Qué significa? Jesús dijo que debemos ordenar que la voluntad de Dios se haga en la tierra como se hace en el cielo. ¿Sí? ¿Qué cree que hay en el cielo? En el cielo no hay enfermedad, no hay guerras, no hay tristeza, no hay dolor. ¿Sí? Entonces nosotros debemos pedir que se haga eso aquí. Obviamente aquí por cuestión del pecado, pues tenemos situaciones muy complejas, pero tenemos que clamar, tenemos que orar. Cuando decimos en oración, Señor, venga a tu reino, ¿qué estamos haciendo? Estamos reconociendo el derecho que Dios tiene de gobernar en todo el mundo, incluyéndonos a nosotros. Entonces le estamos pidiendo, Señor, nos queremos someter a tu voluntad. Y no deberíamos ni orar para que Dios gobierne a los demás, a menos que deseemos honestamente que nos gobierne a nosotros, porque a veces decimos, Señor, gobierna, salva a los demás, pero a veces no queremos que nosotros, Dios opere en nuestras vidas de esa forma, porque no queremos sujetarnos. Ahora, ¿cómo puedo hacer la voluntad de Dios? Ya estamos hablando de la voluntad de Dios que se cumpla. Bueno, 4 aspectos importantes. Número 1, para hacer la voluntad de Dios, primero tenemos que estar llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Qué significa saber la voluntad de Dios? Si yo no sé la voluntad de Dios, ¿cómo la voy a cumplir? Entonces, lo primero es conocimiento, ¿sí? ¿Dónde obtengo ese conocimiento? En la Escritura. Por eso es importante que leamos, que escudriñemos su palabra, y también es importante que nos congreguemos, mis hermanos, porque esa es la medida que usted y yo vamos a estar recibiendo la palabra. Obviamente es entendible que en esos tiempos congregarse significa ir a un lugar, pues significa también conectarse, ¿sí? Quizás hace 2 años o 3 no podríamos haber dicho que congregarse es oír una transmisión o ver un video, pero ahora los tiempos han cambiado, entonces es importante estar conectados, recibiendo la palabra. ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, tenemos que querer hacerlo. Entonces hay versículos que respaldan para hacer la voluntad. Primero tenemos que saberla y segundo tenemos que querer hacerlo. Dios pone el querer como el hacer por su propia voluntad, ¿sí? Filipenses 2:13 dice, Dios es el que obra en nosotros el querer como el hacer su voluntad. Entonces Dios pone ese querer, la cuestión es que nosotros deseemos hacer su voluntad. Y otra cosa es, Él hace en nosotros lo que le agrada. Y este versículo viene aquí. Le voy a leer la nueva versión internacional. Dice, que Él los capacite en todo lo bueno. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Dios es quien nos capacita, pero necesitamos estar sensibles, abiertos, dispuestos, siendo entendidos de la voluntad de Dios. Y que por medio de Jesucristo, dice, Dios cumpla en nosotros, ¿qué cosa? Lo que a Él le agrada. Eso es, que se haga su voluntad en mi vida para que se cumplan los planes de Dios. Y bueno, dice a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y me gusta que termina con una exaltación a Dios. Amén. Entonces, hasta aquí vamos viendo 3 puntos. Vamos con el cuarto punto de que son 7 puntos. Bueno, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y aquí estamos pidiendo la provisión de Dios. Vamos a hacer un alto. Creo que tenemos gente que quiere preguntar. Así que, hermano Gabriel y luego hermana Cristi. En la anterior, lo que había dicho. Sí. Sí, o sea, ahí hay que reconocer siempre a Dios como no hay otro Dios delante de nosotros. Siempre tenemos que reconocer. Estás en los cielos, ¿no? Tú eres el único, o sea, Amén. No hay otro delante, no hay otro Dios delante de nosotros más. Amén. Amén. Gracias. Cristi. Buenas noches. Pastor, yo tengo duda en el versículo de Filipenses 2:13. ¿Me podría explicar ese versículo a qué se refiere? Porque Dios es el que
es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Okay. Ese versículo significa que cuando está el Espíritu Santo en nuestras vidas, Él pone un sentir, por ejemplo, para servir, para hacer las cosas que Dios quiere, ¿sí? Él pone el querer como el hacer, pero está en nosotros obedecer eso, pero el sentir lo pone cuando su Espíritu está en nosotros. Por eso yo les decía ahorita que primero hay que saber lo que Dios quiere, segundo tenemos que quererlo, y tercero es saber que Dios lo va a poner, pero hay que hacerlo. ¿Cuántas veces Dios les ha puesto, oye, tienes que orar, tienes que predicar, tienes que compartir, tienes que dar? Bueno, ¿quién está haciendo eso? Dios produce, ¿sí? Dios produce ese querer como hacer por su voluntad. ¿Sí me expliqué? Sí, pastor, gracias. Ándale. Bueno, seguimos. Vamos con el cuarto punto. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí Dios está diciendo, nos está enseñando cómo orar, y esto es algo a lo mejor que pudiera ser como que rompe un poquito con la oración que llevábamos anteriormente. ¿Por qué? Porque las primeras tres peticiones tienen que ver con la gloria de Dios, tiene que ver con que dirijamos nuestra oración al Padre, hablamos de tu nombre, Señor, tu reino, que se cumpla tu voluntad. Estamos haciendo como que oraciones muy espirituales. Pero luego entramos a esta cuarta que habla de tu provisión para nuestras vidas. Cuando habla del pan nuestro, no se refiere solamente a pan como comida, sino se refiere a todo el alimento, a todas las necesidades que tenemos, ¿sí? Y las siguientes peticiones, habla de nosotros. Señor, danos, perdónanos, no nos metas en tentación. Mientras las otras tres estaban dirigidas al Padre, que sea glorificado, que se cumpla su voluntad, que su reino sea exaltado, que se cumpla su reino. Aquí cambia un poquito, pero no significa, si Dios puso a través de esta oración que lo hiciéramos, es porque podemos orar de esa forma. Podemos pedir también, clamar por peticiones, por necesidades. Eso también es parte de la vida, ¿sí? La Biblia dice en 3 Juan 2, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, esto es algo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero entre todas las peticiones en esta oración, ¿qué tiene de singular esta? ¿Qué diferencia hay entre esta petición de el pan nuestro de cada día a las otras tres que habíamos visto anteriormente? Y bueno, y aquí tengo la respuesta. ¿Alguien quiere comentar algo? La diferencia es que esta es la única donde se piden bendiciones materiales o temporales, ¿sí? Es física. Exacto. Lo otro es como que era espiritual, y estas son materiales o físicas, ¿sí? Son necesidades que tenemos nosotros. Todas las otras piden bendiciones espirituales, pero si viene en el Padre Nuestro, si viene en el modelo de oración, quiere decir que sí lo podemos hacer. El problema es que mucha gente se queda en esta petición y no pide las otras. No piden que se cumpla tu voluntad, no perdonamos a los demás como queremos que nos seamos perdonados. O sea, solamente pedimos esto. ¿Qué es lo que abarca las bendiciones materiales? Abarca salud, ropa, casa, bienes, trabajo, todos los beneficios que podemos tener. Eso abarca cuando pedimos el pan nuestro de cada día. Ahora, aquí otra pregunta. ¿Cuánto pan se pide aquí y para cuánto tiempo? ¿Qué dice este versículo? ¿El pan nuestro qué? De cada día. Cada día. ¿Para cuándo lo debemos tener? Para hoy. Para hoy, para cada día. ¿Se acuerda cuando estaba el pueblo de Israel? ¿Para cuántos días le mandaba Dios el maná? Cada día. Era para cada día. ¿Y qué pasaba si alguien agarraba pan de más? Se agusanaba, se Se echaba a echaba a perder. perder. Bueno, y nosotros somos muy dados a pedir, Señor, dame y dame y dame, y pedimos para el otro día y para el otro año, y que pedimos, no está mal. Pero aquí, cuando está hablando de la provisión, es el pan de cada día, o sea, la cantidad necesaria para un día. Señor, dame lo que necesito. ¿Cuándo? Hoy. Provéeme, ayúdame, susténtame. ¿Qué aprendemos de esto? Bueno, el plan de Dios es que acudamos a Él todos los días. Por eso es importante que oremos así, porque yo voy a orar mañana para que Dios me provea para el día de mañana, ¿sí? Sin codiciar, ¿sí? Más que lo que podemos utilizar y sin apuro por las necesidades de mañana. Por eso mucha gente a veces está afanada. ¿Por qué? Porque está pidiendo y está preocupada por las cosas que no tiene y que le van a faltar quizá en los próximos meses o días o años. ¿Quiere comentar algo, hermano Gabriel? Sí, de hecho, precisamente ahí nos dice Jesús, ¿verdad? En la oración modelo, de que no nos debemos afanar, ¿verdad? Por el día de mañana. O sea, porque Él nos provisiona hoy y mañana va a haber su propio sustento y así por el estilo, ¿verdad? Vive un día a la vez.
No sabemos si mañana no estás y te preocupas por algo que todavía no pasa. ¿Sí? ¿Sí saben qué es estar ansioso? ¿Está preocupado por qué? Por lo incierto. Por algo que no sabes qué va a pasar. Exacto. futuro. ¿Cuándo? Por Por el el futuro, futuro. por el día de mañana. Eso es estar ansioso. Por algo que no tienes tu control. Exactamente. ¿Y cuánta gente ha estado así? Porque, Uf, porque mucha. como es algo que no podemos controlar, entonces nos preocupa. Y como no lo tenemos en control, nos estresamos y nos preocupamos. Adelante, Enrique. Sí, buenas noches. Pues recordamos también lo que ustedes nos platicaban en las anteriores predicaciones, el contentamiento. Y como dice en Timoteo 6:8, 1 Timoteo 6:8, dice, teniendo sustento y abrigo, estad contentos. Y luego viene más adelante que dice, porque si pedimos para más riquezas podemos caer en destrucción. Entonces, ese contentamiento y ese ejemplo que tenía con su pueblo de dárselo a diario, el maná, debemos de tener ese contentamiento diario. Y ahora sí que recordar, si nos preguntan hoy, ¿quién quiere ser rico? Lamentablemente, si usted pregunta en la iglesia, muchos levantarán la mano sin saber lo que conlleva el ser rico en este mundo. Entonces, aquí el Padre Nuestro nos revela que tenemos que tener contentamiento con el pan diario y con tener sustento, abrigo, lo que decían las necesidades físicas. Amén. Sí, y no es malo orar por eso, o sea, pues el modelo está ahí, nada más que cuando oren, para no estar afanados o preocupados, angustiados, es estar orando por el día de mañana o por el día de hoy. Pero dice la palabra de Dios, basta cada día que su propio mal, o sea, yo no estamos tan preocupados por el día de mañana que no disfrutamos el día de hoy. A muchos se les va el sueño, muchos no disfrutan el día de hoy porque o el pasado les afecta porque estás pensando en lo que no tuviste, lo que te faltó, o estás preocupado por lo que no tienes. Entonces, por eso Jesús dice, ora solamente el pan nuestro cada día, dánoslo hoy, Señor. Ya mañana será otro día, mañana seguiré orando. Eso habla de que tengas oración continua. Por eso Jesús fue muy sabio al plantearlo de esa forma. Lo que pasa es que no lo habíamos visto así. Oramos como una repetición, ¿sí? Entonces, Dios quiere que aprendamos a esperar y confiar en Él. Amén. Y también Bueno. confiar en la provisión de Dios, o sea, cada día no preocuparnos por Amén. el futuro, que si voy a alcanzar o no me voy a alcanzar, sino correcto. es la fe también. Amén. La fe es confiar, es esperar en Dios. Amén. Punto número 5. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí está bien interesante esto, porque sí lo podemos orar, pero el otro punto es perdónanos como también nosotros perdonamos. Ahora el asunto es, ¿qué pasa si yo no perdono? ¿Qué significa? Pues que Él no me va a perdonar. Y de hecho viene un versículo así, ¿sí? Jesús nos está recordando que usted y yo necesitamos perdón, ¿sí? No somos perfectos. Nosotros amamos a Dios porque nos amó primero. Dios se acercó a nosotros, Él nos perdonó, Él nos aceptó, Él nos limpió con su sangre, Él nos hizo su familia, pero el perdón primero vino de parte de Él. La falta de perdón que ocasiona muchas oraciones se quedan sin respuesta. ¿Por qué? Por la dureza del corazón, por la altivez, por el orgullo, por la soberbia, por no querer reconocer y no queremos soltar, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Cuando uno acerca a Dios, lo primero que Dios nos dice, arrepiéntete. Y para arrepentirse hay que reconocer nuestra condición, que hemos fallado, que no estamos a la altura de lo que Dios pide y entonces tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón. Ese es el primer paso para acercarnos a Dios. Ahora, si nosotros ahora como hijos de Dios tuviéramos algún pecado, ¿qué es lo que Dios nos dice en 1 Juan 1:9? Que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, si viene algún pecado en nuestras vidas, tenemos que confesarlo. Confesarlo es decirlo con nuestros labios y arrepentirnos, ¿sí? El arrepentimiento es un cambio de dirección en no seguir haciendo lo mismo, porque luego, si nosotros estamos pidiendo perdón y seguimos haciendo las mismas cosas, pues como que no sería muy congruente, ¿sí? Ahora, si ya lo confesamos y nos arrepentimos, no permitir que el enemigo nos siga atormentando con el recuerdo, ¿sí? Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Qué hace el enemigo? Estate recordando tu pasado. Es que tú fallaste, es que tú eras esto antes. Sí, pero usted recuerde al enemigo, usted quién es ahora en Cristo. Es un hijo de Dios, es perdonada con la sangre de Jesús, es una hija que Dios ha acercado, que Dios le guarda, le bendice, que estamos en un lugar de privilegio, sentado con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Esa es la bendición que tenemos como hijos de Dios. Amén. Ahora, siguiendo con el perdón.
¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Cuántas veces le dijo Jesús a Pedro? 70 veces 7. 7. ¿Cuánto es eso? Pues no tiene fin. Siempre. Exacto. Ese es el punto, que tenemos que estar orando, perdonando constantemente. Es que ya me la hizo. Perdónalo. Ahora, ¿quién es el más beneficiado cuando perdona? Nosotros. O sea, a Dios no le afecta si perdonas o no. El afectado soy yo, pero si yo perdono, yo soy bendecido y estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Perdonar a otros depende de nuestra voluntad, no de nuestras emociones. ¿Por qué? Porque el perdón es una decisión, al igual que el amor. No vas a sentir a lo mejor perdonar, pero hacerlo es decirle a tus emociones o a tu voluntad, lo estoy haciendo porque quiero agradar a Dios. Entonces tu voluntad se sujeta a la palabra, a la obediencia de la palabra, y entonces haces lo que Dios dice. Ahora, cuando comprendemos todo lo que Dios nos ha perdonado, podemos perdonar libremente a aquellos que nos han hecho algún daño, que nos han ofendido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el perdón? El perdón lo que hace es cancela la deuda. Cuando alguien nos hace un daño, es me la hizo, me la tiene que pagar. La ley de Talión que dice, Ojo por ojo y diente por diente. ojo por ojo, diente por diente. Y Jesús nos dijo, no, cuando alguien te haga algo, tú tienes que perdonar. Si tu enemigo te pide la capa, ¿qué tienes que hacer? Dale también Darle la camisa también. la túnica. A ver, bueno, darle, o sea, si te dice camina 1 kilómetro conmigo, ¿qué tenemos que hacer? Camina al doble. El doble, ¿sí? Si te pegan en una mejilla, ¿qué tienes que hacer? Poner La la otra. otra. Ahora, si hay bien padre, ¿verdad? Pero si te la hacen, no, está Me la pagan. No. No. Ahora, lo que una persona que no perdona realmente pide en oración esto. Trátame de la misma manera que yo he tratado a otros. Cuando alguien no perdona, prácticamente es como decirle a Dios, pues yo no estoy perdonado, pues trátame igual. ¿Sí? Ilse, te escuchamos. En una predicación, Blanca Wilson decía que era como traer un pastillero. Ajá. Que decía del perdón, entonces decía, ya, cuando yo vuelvo a sentir esa situación, dice, sácate tu pastilla del perdón y tómate una. Entonces me recordaba ahorita que dice, pues sí, dice, ay, o sea, es como, y ponían la ilustración, y pues es verdad, cuando uno vuelve a sentir, porque el mundo dice, perdonar es olvidar, ¿verdad? Ya está ahí canción y todo, pero como usted dice, no, o sea, humanamente podemos volver a sentir ese sentimiento. Como decía ella, vuelves a sacar tu pastillita del perdón, y yo, ese señor, yo lo perdono. Era lo que quería comentar. Gracias. Ahora, no es fácil, la verdad que perdonar no es fácil, pero es algo que tenemos que aprender. Es decirle a nuestra voluntad, alíñate. ¿Por qué? Porque te pueden ofender, te pueden criticar, te pueden rechazar, pero Dios dice, tienes que amar a tu enemigo, tienes que bendecir a tu enemigo. Es más, si tiene hambre, dice, dale de comer. Entonces, y dice, me gusta porque dice la versión 60, que cuando tú haces eso, cuando tú haces algo a tu enemigo, en vez de pagarle mal, le pagas con bien, dice que es como amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza. Eso significa que va a ser como que su cara se le va a poner rojo de vergüenza, ¿sí? Entonces, es bien importante que obedezcamos a Dios, aunque no lo entendamos, aunque no lo sintamos. Si Dios lo dice, es lo mejor que tenemos que hacer. Amén. Sexta parte de esta oración, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta petición encierra dos peticiones, que son dos. La primera es no nos metas en tentación, y la segunda, líbranos del mal. ¿Qué diferencia hay entre estos dos incisos de la última petición? La primera, no nos metas en tentación, es preventiva. Es pedirle a Dios, guárdame, ¿sí? Y la segunda es el remedio. O sea, si tú me guardas, ¿qué va a pasar? Me vas a librar del mal. Entonces, la primera es evitar la tentación y la segunda es salir victorioso. Es saber que Dios nos puede guardar, o que si viene la tentación nos podamos agarrar de la mano de Dios, creer en sus promesas y decirle no al pecado, no a la tentación, y decirle sí al Señor. Ahora, esta petición tiene que ver con el problema de la tentación, con el pecado, ¿sí? En la vida del Hijo de Dios. Ahora, pregunto, ¿los hijos de Dios podemos pecar? Sí. Claro, somos humanos. Pero, ¿qué pasa si pecamos? Abogado tenemos para con el Padre. Amén. Y entristecemos al Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedir perdón. Guarde, pero también pedirle a Dios que nos ayude a estar fuertes, ¿sí? Ahora, voy a explicar ahorita también cómo poder soportar la tentación, ¿sí?
porque es bien fácil echar la culpa al diablo, ¿sí? Ahora, mire, no nos metas en tentación. Santiago 1:12 al 14 dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando, porque Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene ¿de dónde? De nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. ¿Qué está diciendo estos 3 versículos? Que la tentación a pecar no viene de Dios y que lo que causa la tentación es la debilidad humana. El diablo sabe cuáles son tus áreas débiles, cuál es tu concupiscencia, qué cosas te gustan. Entonces va a tratar de seducirte o de tentarte o ponerte carnada para que tú caigas con esas cosas. Entonces no podemos culpar a Dios, pero sí podemos decirle a Dios que nos guarde, ¿sí? Cuando el cristiano aprende por medio de la palabra y anda en obediencia, va a evitar muchas pruebas. 2 cosas, aprender la palabra, ¿sí? Y sujetarnos a ella. ¿Qué bendición tenemos nosotros? El Espíritu Santo en nuestras vidas. Si el Espíritu Santo está en nosotros, ¿sabe qué? Podemos soportar la prueba. Él nos va a ayudar. El pecado no se puede enseñorear de nosotros porque ahora está el Espíritu y nos ayuda en nuestra debilidad. Muchos aprenden por golpes de la vida. Esto puede ser por ignorancia, incredulidad, duda o rebeldía. Hay gente que no hace lo que Dios le dice y ¿qué le pasa? Peca, fracasa, le va mal. Hay gente que no cree, hay gente que no sabe, hay gente que duda de lo que Dios dice y por lo tanto pues están expuestos a que el enemigo venga, ¿sí? Dice la palabra de Dios que el enemigo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, 1 Pedro 1:6 dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, van a ser afligidos con diversas pruebas o tentaciones. ¿Qué significa esto? Que en este caminar, en este peregrinar como personas, vamos a estar expuestos a la tentación, a las pruebas, a las dificultades, dice, por un breve tiempo. Entonces, tenemos que soportar la prueba, la tentación, pero agarrarnos del Señor y decirle, Señor, contigo todo es posible. Vamos a saber ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo que me fortalece. Ahora, cuando le decimos, Señor, líbranos del mal, esta es una oración que anticipa el mal, ¿sí? Una cosa es caer en el pozo y otra cosa es ser rescatado. Lo mejor que es prevenir. Dice un proverbio, el avisado ve el mal y se esconde, ¿sí? Pero el necio pasa de largo y cae. Entonces, acuérdense cuando nos decían de que no saliéramos de las casas, que el enemigo, digo, que para no enfermarnos y todo, y había gente que decía, no, yo salgo, acabo, a mí Dios me guarda, Dios es mi amparo y fortalece, y salían. Y entonces había gente que decía, no, pues yo salgo porque Dios me guarda. Pues sí, Dios te guarda, pero también dice que el avisado ve el mal. ¿Qué significa? Que el entendido toma precaución, ¿sí? Para que cuando venga la prueba o el peligro, sepa cómo actuar, ¿sí? Dice la palabra que el que habita el abrigo, pero tenemos que habitar al abrigo, o sea, tenemos que también estar bajo esas sombras, esas alas, amén. Siempre es mejor prevenir que lamentar, dicen por ahí. Entonces, Jesús nos enseña a pedir ser librados y no ser rescatados. Él dice, mejor pide que te libre a que te saque del problema. De todos modos, Dios lo puede hacer, nos puede sacar del problema, pero es mejor orar para que Dios nos guarde, ¿sí? Prevenir el mal y evitarlo es algo que está a nuestro alcance, ¿sí? Tenemos que pedirle a Dios sabiduría, para si sabes que hay peligro, algunas cosas, pues evita el peligro, ¿sí? Ahora, ¿qué peligros existen cuando somos tentados? Podemos ser derrotados o Satanás desea devorar. Entonces, está ese peligro. Entonces, tenemos que guardarnos, agarrarnos de la mano del Señor, confiar y evitar sacar la vuelta a la tentación y al peligro. ¿Cómo puedo evitar o vencer estos peligros? Bueno, número 1, con oración, estando vigilantes, estando alertas, ¿sí? Para que cuando venga la prueba, la tribulación, yo esté bien firme en la palabra, ¿sí? Parados en la roca firme que es el Señor. Amén. Y ya casi para concluir, el punto número 7, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y esta es una manera extraordinaria de terminar una oración. Después de que entramos hablando al Padre, empezamos a santificar su nombre, le empezamos a pedir por situaciones que queríamos que viniera su reino, que se haga su voluntad, así como en el cielo también en la tierra. Después le pedimos, Señor, que nos proveyera, pero también le pedimos que nos guarde, ¿sí? Y por último, Señor, ya que pedimos en lo espiritual, en lo material, en todo, pues ¿qué deseamos ahora? Lo empezamos a exaltar. Terminamos igual adorando, exaltando a Dios. Jesús nos deja una oración modelo que comienza y termina con alabanza.
y también principia y termina mencionando el reino. Aquí dice, porque tuyo es el reino y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, cuando terminemos de orar, no se nos olvide quién es Él. A Él le pertenece la gloria, la alabanza y todo el honor. Entonces, es importante que entendamos esto. Cuando usted empieza a orar, pida directo al Padre y también alabemos su nombre. Amén. Estas últimas palabras son poderosas porque nos invitan a que participemos de su reino. ¿Qué tenemos que hacer? Alabarlo porque su reino nos trajo de las tinieblas a la luz, alabarlo porque Él se ha dignado a compartir su reino con usted y conmigo, y alabarlo por su gloria y su carácter que nos ha sido revelado a través de Cristo. Entonces, por eso y por muchas razones tenemos que alabar a Dios. Y bueno, la firma de la oración, ¿con qué debo cerrar yo? Después de que oro al Padre y todo, ¿con qué debo terminar? Con alabanza. Con alabanza. En el nombre de En el Jesús, nombre de amén. Jesús. Ah, Amén, sí. Es como firmar un cheque. Si no traes la firma, el cheque no vale. Entonces, la firma de la oración prácticamente es, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, te pido esto que estoy orando. Amén. Y oramos con acción de gracias. Bueno, preguntas, a ver cómo andamos. Y bueno, voy a pedir que levanten la mano para que no contesten todo rápido. ¿A quién está dirigida la oración del Padre Nuestro? ¿A quién está dirigida? ¿Quién quiere? A ver, Cristi. al Padre. Amén, muy bien. Está muy difícil esa pregunta. Ok, la segunda. ¿Por qué piensas que antes de Cristo no se dirigía a Dios como Padre? No alaban a Dios como Padre. ¿Por qué piensas? ¿Alguien que no haya participado, que levante su mano? ¿Por qué antes? A ver, hermana Erika. Porque no teníamos esa identidad como hijos, no nos reconocíamos como hijos de nuestro Padre. Ajá. Porque el Espíritu Santo tampoco estaba en ellos no eran hijos, no se acercaban así, y Jesús les enseña ese modelo. Muy bien respondida. Tercera pregunta. ¿Qué significa venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo? ¿Qué significa? Señor, hágase tu voluntad. ¿Quién dice yo? Te quedó tu mano levantada, Erika, así que te voy a preguntar otra vez. Es el derecho de Dios, que tiene Dios de gobernar sobre nuestras vidas. Amén, muy bien. Te la ganaron, Cristi. Ok, otra pregunta. Es darle autoridad. ¿Respondo? ¿Sí? Es pedir la autoridad a los que somos hijos de Dios de reflejar el cielo y el carácter del Padre aquí en la tierra. Muy bien. Y otra pregunta, ¿qué tiene diferente esta petición de las demás? El pan nuestro cada día, dánoslo hoy. ¿Qué diferencia hay de esta petición a las otras anteriores? Hermana Ruth. Y luego Silvia. Es una petición donde podemos nosotros declarar nuestras necesidades físicas como humanos. Ajá. Y es también depositar nuestra fe de que Él va a proveer. Ajá. Y que no debemos de afanarnos por el día de mañana. Correcto. Muy bien. Silvia. Ahí está. Ah, bueno, por dos, ¿qué dice? Por dos, ¿qué dice? Ok, última pregunta. ¿Qué pasa si no perdonamos a los que nos ofenden? A ver, Débora. Dios tampoco nos perdonará a nosotros y estaremos atados, o sea, no nos sentiremos libres porque necesitamos de ese perdón y perdonar a los demás. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? Hermana Ruth. Apenas iba a bajar mi mano. Ah, bueno. Okay. No, está bien, está bien. Okay. También estamos invitando a que, así como estamos tratando a nuestro semejante, Dios nos trate a nosotros. Ajá, correcto. Y olvidamos que tenemos necesidad también nosotros de ser perdonados. Entonces, hay que perdonar para poder ser perdonados por parte de Dios y que los demás nos perdonen.
Muy bien, excelente. Muy bien, ¿alguien quiere comentar más de esta clase? ¿Con qué se queda esta clase? ¿Qué fue lo que Dios le habló? O sea, así breve, yo le traté de explicar en 50 minutos, le expliqué el Padre Nuestro, así que si alguien quiere hacer algo, una recopilación o algo con el que yo me quedo con esto esta noche, de esta enseñanza. Pastor, a ver si me escucha. No me veo, pero a ver si me escucha. Sí, adelante. No levantó la mano. Sí, adelante. Sí, iPhone. Sí. Lorenzo Garza, hermano. Adelante. Gracias. Cuando estábamos en Canadá, nos decían que tenemos que declarar nuestro pecado o compartir nuestro pecado con algún hermano de la iglesia que tengamos confianza para que pueda orar también por nosotros. Mi pregunta es, ¿la iglesia en sí estará preparada para poder hacer esto, de que podamos compartir nuestro pecado con alguien de nuestra confianza? Bueno, la verdad es que la Biblia dice: confesad vuestros pecados, sus ofensas unos con otros. Obviamente, cuando vas a confesar tus pecados, no lo vas a hacer a cualquier persona, y también depende qué vayas a decir. En este caso, porque este era un evento especial, pero yo no voy a buscar, si yo tuviera un pecado, no iría con cualquier persona a confesárselo. Primero iría con Dios. Y segundo, el principio es que yo le confiese mi pecado a alguien, pero ¿para qué? Para que mis pecados sean perdonados, ¿sí? No es con otro afán. Entonces, esto es algo que se maneja, tiene que ser con mucha sabiduría. Sí, yo entiendo el principio, yo estoy tomando 2 clases de Canadá y es un arma de 2 filos, pero obviamente cuando uno lo hace eso con la sabiduría de Dios, con la ayuda de Dios, y se guarda el secreto, pues se puede hacer, ¿sí? Pero también si se lo confiesas a alguien y de repente tiene el don de lenguas, va y se lo cuenta a otros, pues olvídate, media iglesia va a saber o hasta lo van a publicando. Entonces hay que tener cuidado también con este principio. Amén. Edna, ¿quieres comentar algo? Sí, buenas noches. Pues nada más decirle que yo me quedo con muy buena, muy buena clase, porque pues yo tengo poco con ustedes, de haber aceptado a Cristo, y pues la verdad, como dice usted, pastor, nos enseñan en otra iglesia pues a repetir y repetir lo que es la oración, pero pues no conocía el significado de cada petición o lo que se hacía, porque pues era repetir la oración, pero pues hoy me da un cambio, un giro de 360 grados, y ver que pues en realidad, o sea, todo lo que se dice tiene un significado. La verdad, muy edificante esta noche. Muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Bueno, y de hecho fui bastante rápido porque puedo profundizar en cualquier versículo, es para una clase, la verdad. Pero también yo quería que fuera algo práctico. Pero bueno, aquí lo importante es que quédense con la esencia de esta enseñanza. Dios, siempre que en su palabra dice algo, tiene un valor, tiene un significado. Entonces, nada está de sobra en la palabra. Si dice, salúdame a tal persona, aún así tiene un significado. Entonces, es importante que estemos siempre prestos para lo que Dios quiera hablar. Gabriel, tú siempre tienes muchas buenas preguntas. ¿Tienes alguna pregunta esta noche, algún comentario? Sí, un par. Básicamente lo que vimos, pastor, sí. Yo me quedo con como una estructura donde Jesús nos enseña los pasos a seguir para poder tener una comunicación efectiva con Dios, que es: Padre nuestro, lo reconoces, que hoy es tu papá, que estás en el cielo, que está en todas partes, lo santificas, santificado sea tu nombre, le pides su bendición, luego declaras que es su voluntad, tanto aquí como en el cielo. Y después viene la parte donde le puedes pedir: danos hoy el pan de cada día. Lo que me gusta y me recuerda un poco al Antiguo Testamento, cuando estaban vagando por el desierto y Dios les decía: no agarren más que lo que va a ser para hoy, y todos aborazados a guardar porque es lo incierto, ¿no? Y se les podría todo el mugrero para el día siguiente. Entonces eso del pan de cada día, dánoslo hoy, es como dicen: no te preocupes, no te afanes, pide por hoy. Y luego viene la parte donde ya le da su alabanza y todo, y el cierre que nos enseñó Jesús: nadie viene al Padre si no es a través de mí, que es en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi pregunta también es,
¿por qué normalmente a veces decimos amén y amén? ¿Es como reafirmar algo o...? ¿Qué quiere decir así sea? Amén es así sea, se ha hecho. Entonces, amén y amén es como decirle 2 veces. Cuando uno dice 2 veces es como que reafirma. Muchas gracias, haz de cuenta. Sí. De hecho, Oh. si te fijas en la Biblia, cuando una cosa se repite 2 o 3 veces, es que tiene un significado muy importante. Y en la Biblia hay veces que dice, el que tenga oídos para oír, oiga, o sea, te dice, te lo repite, o sea, y hay muchas cosas que se repiten varias veces porque tienen un valor. Entonces, amén, amén, quiere decir que así sea, así sea. Amén. Pues muy bien, pastor, muchas gracias. La verdad, muy buena la explicación, me quedó clara. Digo, me gusta mucho sintetizar las cosas y estructurarlas, y aquí casi es un manual, ¿no? De cómo hablar con él, hasta incluso de perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos, o sea, dirigirte a él ya una vez tu cuerpo así tranquilo y limpio, tu alma de haber perdonado a los demás, ¿no? Amén. Muy bien. Muchas gracias, pastor. Víctor, adelante, escuchamos. Una de las cosas hermosas que podemos ver en la oración es cuando tenemos una actitud de agradecimiento. Dice el Salmo 100, entrar por sus puertas con acción de gracias. Dentro del tiempo de la adoración es importante tener un tiempo de gratitud, de agradecer a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace, pero tener siempre un tiempo de gratitud es bueno delante de Dios. Agradecerle a Dios por todo, dar gracias a Dios por todo. Y otro aspecto también es que dentro del pan nuestro de cada día, no solamente podemos pedir lo que necesitamos, pero también pedimos aquellas cosas que son parte de las cosas espirituales en las que queremos agradar a Dios. Son las parte espiritual, el querer servirle, el querer agradar, el que Él me use, y todo lo que compete a algo espiritual. Es parte de algo que podemos estar anhelando y rogando para que se haga la voluntad de Dios, para que Dios supla en nuestras vidas, que nos llene con su espíritu, que nos ayude cada vez más a esforzarnos, a conocerlo y todo lo que implica el aspecto espiritual. Entonces, son cosas que a veces descartamos, pero la gratitud es algo que a mí me gusta mucho cuando tienes un tiempo de oración, y a veces que algo que a mí siempre trato de poner en mi oración es, bueno, antes de que cualquier cosa, quizá como parte de la confesión del pecado, porque cuando no hay confesión, nuestras oraciones tienen estorbos y no llegan a la presencia. Entonces, una de las cosas es la confesión del pecado. El orden de los factores no altera el producto. El Padre Nuestro solamente es un modelo, es una guía de cada punto de lo que podemos estar orando, y no es propiamente que tengamos que hacerlo todo así en un orden, pero lleva todo un orden, pero algunas cosas podemos ser una variante y podemos disfrutar de la oración. Eso es lo que quería comentar. Amén. Gracias, Víctor. Muy buen comentario. Aquí el punto es, Jesús nos da un ejemplo bien práctico. Es un modelo, como decíamos ahorita, no es una regla de que tiene que ser así, pero sí nos da ese modelo para que sepamos cómo conducirnos, cómo dirigirnos y cómo pedir también. Y obviamente en las siguientes lecciones vamos a ver los tipos de oración, las formas de oración, el modelo de oración, que ya lo vimos hoy. Vamos a ir desglosando y explicando más cosas. Así que les invito a que no se desconecten, porque en la siguiente clase, no se desconecten del discipulado, ahorita sí nos vamos a desconectar, pero a lo que voy es que sigamos, vamos casi a la mitad, es la tercera clase, son 8, y vamos a aprender mucho sobre la oración. Ahora, si tienes poco de ser cristiano, yo te invito, imprime el Padre Nuestro. Bueno, ahorita te lo voy a compartir. Imprime y ora ahorita con el manual ese, con el modelo, hasta que lo hagas tan natural que ya no ocupes el modelo, ¿sí? Pero puedes empezar así. En la siguiente lección te vamos a decir cómo orar, qué cosas debe llevar la oración, también los tipos de oración que existen, para que sepas que no nomás es oración de pedir, hay de intercesión, hay de muchas cosas de oración. Entonces lo vamos a ver en las siguientes, hasta terminar la última lección con el ayuno y el propósito del ayuno, ¿sí? Si no hay ninguna pregunta, algún comentario, para orar, para ser despedidos, no hay comentarios, preguntas. Cristi, quedó la mano levantada ahí. No, pastor, ya no. Ok, perfecto. Bueno, vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Yo sí, pastor. Adelante, hermana Ruth, te escuchamos. Bueno, yo solamente para cerrar, son 7 pasos, son 7 partes de
de esta hermosa oración. Es un número perfecto, por lo cual también nos invita a que cada uno pensemos que realmente esto salió del propio corazón de Dios para cada uno de nosotros que somos sus hijos. Amén. Ahora, es mucho compromiso con tan solo ya llevar a cabo esta oración de manera práctica en nuestra vida. Creo que podemos resolver muchas cosas y muchas áreas propias de nuestra propia vida y de nuestra familia. Entonces, nos lleva a entablar un verdadero compromiso con Dios a través de esta oración. Esto es lo que quería comentar. Gracias. Muchas gracias, hermana Ruth. Gracias. Bueno, vamos a dar gracias por este tiempo, por esta palabra. ¿Quién quiere dar gracias por la palabra esta noche? ¿Quién quiere orar? Enrique, adelante. Inclina nuestros rostros, Señor y Padre Celestial. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos recuerdas cómo orar, Señor, porque tu presencia está cada día con nosotros y nos recuerdas esto que tú nos dejaste a los discípulos, Señor, y que tiene vigencia hasta el día de hoy, Señor. Gracias porque tú vienes a recordarnos, Señor, cómo podemos dirigirnos contigo para tener una comunicación, Señor, efectiva, Padre Santo. Y bien dice, Señor, también que tu iglesia, Señor, casa de oración será llamada, Padre Santo. Ayúdanos a abocarnos, Señor, y a enfocarnos a la oración continua en lo privado, Señor, y también como iglesia de Casa del Rey, Señor. Te pedimos que sigas poniendo esta hambre y sed de conocer cómo comunicarnos mejor contigo, Señor, y para que pueda ser revelada tu buena voluntad agradable y perfecta en cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque podemos ver aquí, Señor, a todos tus hijos, que aunque tengamos un día de cristianos, años de cristianos, Señor, tu palabra siempre está vigente, Padre Santo. Gracias, y ayúdanos a seguir creciendo en la fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Y bueno, la idea es que seamos una iglesia, no una iglesia que ora, sino una iglesia de oración. Esa es la idea, que esté en nuestro ADN, la oración. Amén. Amén. Gusto en saludarles. Dios les bendiga. Nos vemos. Igualmente, pastor. Mañana tenemos discipulado Romanos. Ahí nos Saludos. vemos. Dios les bendiga. Bendiciones. Gracias. Gracias, pastor. Que descansen, hermanos.